Mano Macabra Production, Costoso Films, presenta Hablando de Música, el podcast. Tell my boys that I found the best woman around. She's so sweet. Y ya con ustedes, su anfitrión, Tato Peña. Saludos y bienvenidos sean todos nuevamente aquí en Hablando de Música, el podcast. Hoy tenemos como invitado a un bongocero, director de orquesta, fundador del Conjunto del Amor, el Conjunto Chaney. Hoy tenemos en entrevista a Nicolás Vivas, aquí en Hablando de Música, el podcast, que comienza ahora. Saludos, Nicolás Vivas, director del Conjunto Chaney. Gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación para este programa de Hablando de Música, el podcast. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios por la invitación, Tato, y para mí es un placer estar en tu programa en el día de hoy. Y para mí igual, ya que nos conocemos de muchos años, Sí, porque señor. yo trabajé contigo en los años 80. Eso es así. Y eso de es verdad así. muy agradecido con esa oportunidad que me diste, ¿verdad? Gracias a ti. Nicolás, vamos a empezar directo al grano. Yo quiero saber, y también el público a lo mejor quiere saber esa parte del Conjunto Chaney. Conjunto Chaney, desde el día 1 que se formó el Conjunto Chaney, ¿se llamaba Chaney o pasó como otras orquestas que tenían otro nombre y las hicieron para acompañar artistas que venían para esos tiempos de Nueva York, de otros lados, y los acompañaban? ¿O la orquesta fue Conjunto Chaney desde el día 1? No, el Conjunto Chaney fue desde el día, comenzamos en cero, desde el día 1, en el 1978, pero como Conjunto Chaney nunca En el acompañamos. 78 comenzó. Exactamente, pero nunca acompañamos artistas. Ok, no se hizo para acompañar artistas, No, sino un no. grupo con sus Exactamente. cantantes y todo desde el día 1. Exactamente. Ok, ¿quién cantaba contigo para ese tiempo, para esa Bueno, primera orquesta, o cuando le formaste? Ok, bueno, cuando comenzamos, Jerry Riva y yo. Jerry Riva, el de Gran Sí, Combo. de Gran Combo fuimos los que comenzamos el grupo. En el 78 veníamos de la Orquesta Cojoba, hicimos el grupo, la inquietud que teníamos de hacer un grupo, y empezamos en el 78. Ustedes estaban en otra orquesta, ustedes dos. La Orquesta Cojoba, Ok. exactamente. Y de ahí, después que grabamos con Fran Ferrer un disco, pero de ahí salimos a hacer a Chaney. Jerry tuvo en el grupo como un año. Jerry tocaba el 3 Sí. y soñaba, y yo cantaba. El grupo comenzó como de 6 o 7 O sea, gatos. tú eras cantante en ese tiempo. Exactamente, ese tiempo, exactamente. Yo Y- cantaba. y no tocabas bongo, sino estabas No, cantando. tocaba bongo y cantaba. cantabas. Ese Ok. cuando veía la campana, Jerry era el que soñaba. ¿Y el nombre de Chaney, de dónde lo sacaron? Bueno, Chaney, el que buscó el nombre fue Jerry Riva. Él lo sacó de una enciclopedia, buscó el nombre. Chaney significa Dios del Sol de los indios aztecas de México. Eso es Chaney. Mira, Pero mira con qué cosa. SH. Con SH. SH, como yo era rockero y era fanático del grupo Chicago, yo siempre tuve esa inquietud de decirle a Jerry, vamos a cambiar la S por la C. Y así lo hicimos. En un momento dado, como a 6 meses, le cambiamos la S por la C. Al tercer día, Jerry sale de Chaney, entra en el grupo Latin Brass. ¿Qué tiempo estuvo Jerry en el grupo? Con nosotros como un año. Como un año. Un año. Ese Jerry pasa a formar parte de Latin Brass. Con Latin Brass tuvo un año y de ahí pasa entonces al Gran Combo a sustituir a Andy Montañez, y yo corro con el grupo del 80 para adelante. O sea, Jerry empezó contigo como tresista y soñaba los temas que tú cantabas. Tú exactamente. hacías el cuerpo y él lo soñaba. Exactamente, así mismo comenzamos. Entonces estuvo un tiempo en el grupo y después de ahí se fue con otra orquesta Latin Brass. y de ahí entonces lo llaman el Gran Combo. El Gran Combo, exactamente. Ok, es interesante porque Chaney, uno escucha Chaney y dice, ¿pero qué significa Chaney? Y ahora entiendo de dónde sale el nombre. Sí. Era con SH y es un idioma básicamente de los indios. No, exactamente, sí. Dios del Sol. Dios del Sol de los indios aztecas de México. De Eso es lo que México. significa Chaney. Oye, es interesante porque no mucha gente te pregunta por eso de dónde sale el nombre de Chaney. No, muy poca gente me pregunta. Y fíjate, era con SH, no con CH. No, yo le cambié la S por la C. Oye, qué interesante, eso no mucha gente lo sabe. Mira, ni yo que trabajé contigo me había percatado de eso del nombre. Y luego de la salida de Jerry, ¿quién entró al grupo, al Conjunto Chaney, a cantar? Cuando Jerry sale, pues estaba cantando Gilberto Díaz, y ahí entra el hermano de Tony Rivas, que tocaba maraca y hacía coro. Ahí canta Tony Rivas. Ajá, a cantar con Chaney, por el hermano de él. Ok, y además entonces de Tony,
¿Había algún otro cantante? No, los cantantes eran Gilberto Díaz Gilberto Díaz y y Tony. Tony Rivas, exactamente. Ok, ¿qué tiempo estuvo entonces o hicieron una grabación cuando estaba Tony Rivas en el grupo y Gilberto Díaz? Bueno, cuando está Gilberto Díaz y entra Tony Rivas, ahí fue que grabamos en el 1980 nuestro primer disco Ok. con el sello Kiss Records, que era de Bobby Valentín y Israel Horta y de Pepe Almada. De Bobby antes de ser Bronco Record. Exactamente, se llamaba Kiss Records la compañía, Kiss Records. Ok. Y Bobby tenía acciones ahí junto a Israel Horta y Pepe Almada. Y hicimos nuestro primer disco, ¿Quién produjo el disco? los tres. Ok. Los tres. Y lo distribuía Horta, allá en la 15. Entonces, de ahí, ese es nuestro primer disco, que ahí sonó mucho el tema Nicolasa, que fue el tema que más bien pegó ahí. Después de ese disco, hacemos nuestro segundo disco, pero lo hicimos con el sello Calor Records, del señor Roberto Torres, el caminante. De Roberto Cuando Torres. tenía el sello SAR Records, SAR Records. Ahí hacemos nuestro segundo disco. En ese disco, cuando se le vendió a Roberto Torres, a él no le gustó mucho la pose y quiso hacer unos cambios. Y me llamó, mira, Nicolás, porque ese disco quien prácticamente lo trabajó fue Aníbal Jovel, que para descanse, el que era dueño de la casa de los tapes, que estaba allí en la Rupert. Entonces, vamos a hacer unos cambios aquí y Roberto me llamó, hablamos, no hay problema. Ahí se cambiaron los cantantes, porque a Roberto no le gustaron los cantantes. Y entonces ahí es que me dice, ¿qué tú que si metemos a Meñique a cantar este disco? Meñique. Meñique fue, que en paz descanse también, ahí fue que Meñique grabó con Chaney en ese segundo disco. Y cambió el piano, puso a este muchacho, Javier Vázquez, y el tresista que grabó en ese disco, que fue Charlie Rodríguez. Y salió ese disco, que ¿Y los arreglos los arreglos de todos, ese disco? casi siempre fueron del señor Tommy Villanini, que en paz descanse, Villanini. sí, Villanini, que siempre fue la arreglista por excelencia de Chanito toda la vida, desde que comenzamos desde pequeños, desde los 14 o 15 años ensayando en la marquesina, los arreglos eran de Villanini. Antes dice para Beckrich. Ok. Entonces, ahí hicimos el segundo disco, que de ahí sonó un tema que se llama Tarde Jazz, que es composición mía, que es el que suena mucho para allá abajo, que le gusta mucho a los colombianos. Y después que hicimos ese segundo disco, entonces que entramos con Charly Muñiz. Ok. ¿En qué momento entra Eddie Santiago, Willy González? ¿En qué momento entraron esa combinación de cantantes que tuviste en un tiempo dado? Bueno, acuérdate que nosotros cuando empezamos tocábamos salsa de golpe, salsa como tipo como conjunto clásico, conjunto fascinación. Sí. Cuando hacemos el tercer disco con Charly Muñiz, con Producciones Con el PDC, gran Charlie Muñiz. exactamente, que hablé con él hoy, saludos para él. Entonces Charly me dice, ya venía la balada, metiéndose bien duro, que el cambio ese de balada a salsa. Y ya lo había hecho Noche Caliente en Nueva York. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Era para el mismo tiempo que Noche Caliente también estuvo Es- grabando esa salsa romántica? Exactamente, cuando lo hizo Luis Ramírez y Rey de la Paz. Entonces Charly lo quiso hacer aquí en Puerto Rico y antes había un grupo que hacían un tema, porque ya eso se venía metiendo poco a poco, el progreso de Roberto Romena. Hay muchos temas. Entonces, y hicimos el disco. ¿Qué pasa? Que cuando hicimos ese disco, experimentamos, hicimos un solo tema, el tema Desesperado. Vuelve, por Sí. favor, comete José José, el principio de la canción. Hermoso ese tema. Sí, hermano. Entonces, Arroyo de Villarini, ¿qué pasa? Que cuando nos metemos al estudio y hacemos la grabación, el cantante falleció. El que iba a cantar se llama Julio Figueroa, cantaba, Ok. falleció. Y yo me quedé sin cantante. Y yo dije, ¿qué hacemos ahora? Entonces estaba Marcos Adorno, Marquito. el pianista Marquito. Y yo dije, Marco, ¿quién tú crees que pueda resolverme para que grabe ese tema? Entonces Marcos fue quien trajo ahí Santiago el grupo. Sí, porque ellos son del mismo barrio. Sí, de Barrio Piña, tu alta. Sí. Entonces Marcos dice, mira, hay un muchacho ahí, flaco, porque Eddie Santiago venía de Rafi Levi y la Selecta de hacer coro, pero Rafi lo sacó. Fíjate, no supe esa No. parte de Eddie Santiago. Eddie Santiago venía de ahí. Entonces vino, Rafi lo sacó, no sé por qué razón. Y traigo, a pedirle que venga. Y ese día tocamos en el Dupont Plaza, un baile, Dupont Plaza allá en el condado, antes del fuego, un baile privado. Y Eddie que baja y llega. Ah, no, Nicolás viva. Y yo llego que llega él llega con la manita así, metida así, flaquito así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije, ¿qué tema te aprendiste? Ninguno. Y dije, wow, dice, ¿qué hacemos ahora? Dice, ¿qué pasa? Que para aquel tiempo, pues yo también seguía haciendo, cantando, ¿no? Y había un merengue que se llamaba Mi Tambora.
ahí, para que tú veas, entonces ahí fue que yo dije, bueno, vamos, yo voy a tocar este merengue, yo lo voy a cantar, y cuando yo te diga, Sonia, canta por ahí para abajo. Y así mismo fue. Y cuando yo vi que ese muchacho empezó a pim, pam, a meter esas notas allá arriba, yo miraba el conguero, miraba a Marco, y Marco se reía. Yo, pero ¿dónde está el muchacho con Tan ese cuerpo? flaquito. O sea, se mete esos pitos, pues se me empezó, bien largos los Sí, rodillas, con ya, esos todo el tiempo registros. allá. Y yo dije, tú eres el que va. Y le dije, el miércoles estamos en el estudio, eso fue un sábado. Pero lo que pasa es que Eddie Santiago era bien fanático, siempre fue baladista. Aparte de que le gustaba mucho la locución de los juegos de pelota y eso, siempre fue baladista. ¿Qué tema es? Ah, no, Desesperado. Ah, yo lo sé. Pues vete en mi estudio para que lo grabe. ¿Quién grabó eso en balada, ese tema? Desesperado, José José José. José. José José. Entonces viene, Eddie llega al estudio y cuando Eddie llega al estudio llegó a cantar. No estaba, ¿cómo te digo la palabra? Estaba cantando, pero estaba interpretando. Ok. Esas palabras tú tienes que cantar e interpretar para que le Interpretando. llegue a la gente. No cantar salsa como bilongo. Entonces, no nos convenció ni a mí a Charlie. Y Charlie me mira, yo lo miro en el estudio, fue en Sunset, eso que me Rupert. Ok, te voy a detener ahí Dale, para papá. dejar la cosa así chévere. Vamos a una pausa comercial y Ok. volvemos con esa historia de Eddie Santiago cuando fue a grabar ese primer tema, Ok. Desesperado. Así que Perfecto. seguimos aquí después de nuestros auspiciadores en Hablando de Música, el podcast. Hablando de Música es auspiciado por First Alarm, los expertos en cámaras y alarmas. Taberna Los Vázquez, ubicados en la placita de Santurce. Barbería Estilos en Sierra Bayamón. Dalicias, la receta de mamá. Two World en la Marginal de Los Ángeles. Oro Entertainment. The Sand and the Sea en Calley. Entonces, Nicolás, nos quedamos en la parte que Eddie Santiago fue al estudio y me estabas contando que él estaba cantando, pero no interpretando, para que cuando él cantara eso le llegara, tocar a la gente que lo escuchara, ¿verdad? Que una cosa es cantar y otra interpretar. Exactamente, eso Son es dos así. cosas muy diferentes. Exactamente. Cuéntame qué pasó y cómo arreglaron esa situación. Bueno, pues Charlie le hicimos, para aquel tiempo, le hicimos un cassette. Toma, llévate eso y aprendete el tema bien. Él solo lo sabía, pero no estaba interpretando. Ah, no hay problema. Y cuando estés listo, vamos para el estudio. Que a lo grabar. practicara más. Ajá. Y a los 3 días me llama. Digo, oye, estoy listo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Estábamos grabando en Sunset, me acuerdo, ahí en la Rupert. Entonces, Ajá. Entonces, con Ramón, que era el ingeniero para ese tiempo, que era rockero, me acuerdo, y que grababa muy bien. Y llegó Eddie. ¿Qué pasa? Que ese mismo día se hicieron 2 coros. Y el coro es unísono. Desesperado. En ese coro está Jerry Rivas y él, Eddie Santiago. Cuando terminamos los coros, Jerry me dice, contra, ¿y ese muchacho dónde lo sacaste? No, ese otro Marquito de Barrio Piña. Ah, pues me voy a quedar para escucharlo. Y rompí a cantar el tema. Vuelve, por favor, comete. Y Jerry hace, uff. Porque tú metiendo sus pitos allá arriba. Y Jerry decía, si "Mano, Jerry dijo así, no, uf, Jerry ya. dijo, pero ¿dónde tú sacaste de dónde ese tipo saca esa voz? Y me dice, no, lo trajo Marco Adorno. Y No, jovencito que sí, estaba en ese momento. Sí. ¿Qué edad tenía Eddie cuando Claro, grabó contigo? Eddie tenía como 20 y pico de años, Eddie estaba joven, 28, 27, 28 años. Entonces, me acuerdo que estaba Joey Hernández. Joey Hernández. Joey Hernández estaba, pues trabajaba para ese tipo, en una emisora de radio, Viva, allá en Mayagüez, Viva Mayagüez, FM en sí, Mayagüez. Eso me lo llevo yo hoy. Eso me lo llevo yo hoy. Y se lo llevó y empezó a tocarlo de amaneciendo el día, empezó tocando. Entonces, y viene Eddie y metió el tema en 40 minutos. Metió el tema, el cuerpo y soneo. Y soneo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el tema fue tan grande que ni Charlie ni yo, nadie esperaba eso. Y empiezan a pedir el disco. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces, ahí
ahí nos unimos con Villarini. Y fue un solo tema que Un iban a solo grabar tema, con un él. solo tema. No era un pero disco completo. No. Y quien arrancó a tocar ese tema, me acuerdo que fue Salsa 63, que después la QBS, Tito Magnum. Entonces dijo, "Guau", estaba Rubio Gori, vamos, mucha la gente bien brava. Sí, unos duros. El italiano, Pito, Wow, o sea, mira para allá. aquellos DJ de antes. Muchachos, dije, "Jale, ¿qué hacemos ahora?" Entonces hablamos con Villarini. Tommy, ven acá. Hay que hacer este disco a las millas porque estaban pidiendo. Entonces ahí que empezamos a escoger, escoger temas. Todos para Eddie. Esa es la No, era para- la producción completa para Eddie. Para Eddie. Pero ¿qué pasa? Que cogíamos los temas, Villarini hacía el arreglo, lo ensayábamos en Plaza 18, allí en la avenida Era Chetot. Allí, ensayábamos allí, por la oficina de Charlie estaba allí. Ensayábamos el tema y al otro día para el estudio. Ensayábamos el tema y para el estudio. Así fue que hicimos ese disco. Entonces, y Eddie iba poco a poco metiendo los temas. ¿Eso fue en qué año? 1985. 85. 85. Quedaba un tema que lo hizo Javier Fernández, que se llama Pasó la vida pensando. El pianista. El pianista. Excelente. Un gran amigo, maravilloso. un musicazo. No, el único tema que arregló fue ese, todo lo demás eran de Villarini. ¿Cuál arregló él? Pasó la vida pensando. Wow. Sí. Entonces, Willy tenía una orquesta de él que se llama Willy González, orquesta Saragüey, y Eddie cantaba con Willy. Pero ¿qué pasa? Que cuando Willy ve a Eddie y ve el palo que está teniendo Chaney, que Chaney viene levantándose, Willy le dice a Eddie, cuéntame, háblate con Nicolás. A ver si me da un brequito para cantar con él. Entonces yo le dije a Eddie, pues, no hay problema, dile que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Willy entra, quien trajo a Willy González a Chaney fue Eddie Santiago. Cuando Willy entra, lo que quedaba era un tema. De lo que queda ese tema, ya Eddie grabó todo lo demás. Y lo grabó el tema. Ahí es la historia de Eddie Santiago y Willy González en el conjunto Chaney. Y ese tema, uno solo que grabó en ese disco Willy y dio un palo. De un palo también. Eso Dio es un así. palo, un Eso tema es así. hermoso. Eso Y es Willy así. también, jovencito. Jovencito, nene. Menos de 30 años tenía Willy también. Exactamente. 20 y pico, todos eran jovencitos. Entonces, Y en el coro, ¿quién tenía? ahí. ¿Cómo que se llama ese muchacho trigueñito que tocaba el güiro? Ese se llama Fernando Fres. Fernando Fres y Egui Ramírez, el trompetista, Sí. que siempre grababa todos los coros conmigo porque él era la primera voz del grupo. Excelente músico y también hace unos coros no, brutales. unos coros bien chéveres. Sí. Entonces, de ahí, cuando surge esa situación, antes de que Eddie y Willy se fueran de Chaney, entró Cheo Andújar. Que entró a Cheo Andújar venía también de la selecta de hacer coro que la Filevi había sacado. Y Eddie Santiago y Cheo Andújar entraron a Chaney de la Tú selecta. estabas recogiendo los que lo que Rafi Levy votaba. Lo que soltaba la Filevi yo los recogía. Entonces, Qué casualidad. Sí, entonces tuve la dicha de tenerlos a los tres juntos. Eddie, Willy y Cheo Cheo. Andújar. Sí, Tres cantantazos. sí, no, empezamos a viajar, Venezuela y eso. Pero como ya tú sabes, había el ego de los cantantes, que era el ego de Ajá. los y pensé, ahí Eddie no se fue de Chaney por problemas conmigo. Eddie se fue de Chaney porque Eddie llegó a grabar el segundo disco, un tema, cada cosa en su lugar. Porque no espera su momento. Oye, pero es que Eddie, cada cosa que tocaba, No, bien bravo. Que de verdad que sí, porque ese también fue otro palo. esa regularidad también de Javier Fernández. ¿Qué pasa? Que Eddie tuvo problemas con Charlie y se fue. Y tuvo un tiempo apagado hasta que Fran Torres, y que en paz descanse, TH. lo firmaron. Ahí fue que grabó Tú me quemas y para allá, lo demás Sí, lo ese demás primer historia. disco que fue un Lo exitazo demás completo. historia. Y Willy González tuvo más tiempo rezagado y después fue que salió no con MP, con Sonotón. Con Sonotón. Que Yo fui Exacto. corista de la orquesta original de Willy por 2 años. Exactamente. Para ese tiempo, en los 80. Lo firmó Tony Moreno. Entonces se quedó Cheo Andújar solo. Cuando vamos a hacer el segundo disco con Charly Muñiz, que es donde está, qué difícil es cuando las cosas, está segura, Sí. chiquitita, ahí. Pues, como Oye, estaba, todos los temas que me estás diciendo, todos fueron unos éxitos éxito grandísimos. Cheo estaba solo, no había otro cantante, y como ya la producción estaba hecha, pues no había venido de buscar otro muchacho que se aprendiera 2 temas. Pues ese disco lo grabó Cheo Andújar completito, Completo. de arriba a abajo. Ya cuando hacemos el tercer disco, de ahí nos fuimos de Charly Muñiz, ahí entramos con Hitmakers, que es de la compañía, que eso era como decir Fania. Hitmaker, sí. Tony Bueno, Conga, Tony que en paz descanse también, y Víctor Gallo, y ahí fue que hicimos el disco que me valió un disco de oro, porque se me vendió solo ese mi copia, que es el disco que todo el mundo conoce, el más que atrevido, que fue el tema Amigo, que se fue, tú sabes que eso fue, En ese disco es que está Amigos. Amigo y qué ganas tengo. Por eso, entonces, ese fue el segundo que grabó Cheo contigo. El segundo que grabó El segundo Cheo, disco. que grabó Cheo fue ese, Ok, exactamente. porque si el primero Cheo lo cantó completo, Tony Riva no estaba ahí todavía. No, Tony Riva entró en ese disco cuando hicimos el disco de Más que Atrevido, ahí Tony Riva volvió al grupo. Ok. Y ahí fue que grabó Que ganas tengo
que ya tú sabes que fue un éxito bien grande, Sí. y Cheo Amigo, que fue Amigo fue el tema que se grabó de relleno, porque cuando yo grabé ese tema, De relleno. sí, eso fue un relleno, pues yo grababa 7 temas, yo no grababa 8, o sea que Ok. todo el mundo, ¿qué pasa? Que cuando el promotor fue al estudio a escuchar la mezcla, eso se grabó en Crescendo, que en paz descanse Papo Río, y viene Tony Conga y dice, man, acá Nicolás, yo vine aquí a escuchar la mezcla, pero ahí lo que hay son 7 temas, yo le dije a Tony Conga, no, si yo lo que grabo son 7, no, tienen que hacerme 8, yo quiero 8. O sea, eso pasó más o menos como Timbalero eran como que fue un Exactamente. relleno, pero ese relleno No, fue un éxito. Un éxito. Y yo, pues chévere, ¿qué pasa? Me voy para casa de Villarini, él vivía en Parque de la Fuente para aquel tiempo, ya no estaba viviendo en San Francisco, y escuchamos como 25, 30 temas, y Tommy siempre puso el ojo clínico, amigo. ¿Qué pasa? Que para aquel tiempo estaba la salsa estaba de nueva Ese tema, ¿de dónde lo sacaron, amigos? de un disco de Juan Higuera que se llama Juan Higuera Santiago en Ok, coche. Juan Ahí Higuera. sacamos ese LP, ese número. Entonces, Villarini le puso el ojo siempre amigo, pero como estaba Desnúdate Mujer, Tú me quemas, aquel viejo motel, la salsa erótica estaba bien pegada. Bien pegada. Y yo, no, pues ya, a pejarlo. ¿Qué pasa? Villarini viene a hacer el arreglo. Ese nos metimos al estudio creciendo, a grabar el tema. Nos metimos un sábado a las 10 de la mañana y salimos domingo. En Crescendo fue grabado eso. En Crescendo, y salimos domingo a las 10 de la mañana. Estuvimos todo el día en el estudio, de un día para otro. Entonces, yo iba, entraba y salía, hicimos el ritmo, hicimos el 3, hicimos los coros, todo se hizo de un día para otro. El mismo día, sí. Andújar, me acuerdo que Andújar empezó a meter la voz de ese tema a las 1:00 de la mañana del domingo, a las 1:00 de la mañana. Y yo salía con Tony Kong y entraba. En una yo entro al estudio y yo veo que Andújar está cantando el tema. Y yo no. Le dije a Papo Río, no, ese tema no puede O cantar. sea, Papo Río era el ingeniero de Rocío en ese sí, no, momento. Papo Río, no, párate eso. ¿Qué pasa? Que como yo conocía bien el tema, yo sabía lo que yo quería. Entro y le digo, mira, Andújar, no, estamos acá, puse la letra así. Y yo empecé a cantar, yo cogí y yo le hice una guía de él, a él de lo que yo quería que él hiciera, cómo lo tenía que cantar. Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesa. Ok, vamos por esa parte ahora. Dale. Vamos a otra pausa comercial. Ok, y chévere. venimos con esto tan interesante, cómo tú le explicaste a Andújar que cantar ese tema. Ok. Ok, así que no se vaya nadie, que seguimos aquí en Hablando de Música, el podcast, con nuestro invitado especial, Nicolás Viva del conjunto Chaney. Hablando de Música es auspiciado por Victoria Kitchen, trabajo en PVC, remodelación interior y exterior. El Tablado de Beni, en Llorens Torres. Producciones Arriaga. Colmado Santa Teresita, en Bayamón. Puerto Bahía, Café y Más, en la Avenida Kennedy. The New Maldos Family Gyms, en Bayamón. Entonces, nos quedamos en cómo le estabas explicando a Cheo Andújar cómo interpretar el tema en el estudio. Exactamente. Que llegaste de momento y estaba grabando. Exactamente. Explícame eso. Le canté un pedacito del tema, viendo la letra. Así que yo creo que tú lo cantes. Y me fui. Cuando llegué para estar como a las 3:00 de la mañana, ya el hombre había hecho el tema como yo lo quería. Ahí está el resultado. Resultó ser un relleno y fue el éxito que vendió 11,000 copias de ese LP. Un relleno. Qué cosa, Para ¿verdad? que tú veas cómo son las cosas. Lo que uno piensa que a lo mejor estaban titubeando como que lo cogemos o no lo cogemos y mira que resultó Sí, no, ser y el lo palo. exactamente. Y el otro día alguien me dice, oye, pues ese tema sonó más por ti que por Jolí Guerra. Y es la verdad, porque Jolí Guerra lo grabó, no lo grabó él, el tema es de él. Ese tema lo grabó Roger y Maridalia. Roger y Madre. Sí, que son muy buenos cantantes. Y pero fue una embalada y nunca sonó muy por Jolí Guerra. Nunca sonó chévere. Ahí sonó otra cosa. Mira No que ese sí, en tema. salsa. Hay mujer, Ajá. hay mujer. Ese está en ese disco.
Y gracias a Dios, pues, el tema ha sido lo que ha sido hasta el sol de hoy. Bueno, lo tengo que tocar 2 y 3 veces. Ok, y con todos esos cantantes que pasaron por tu orquesta, por el Ajá, conjunto Chaney, ajá. ¿hay buena relación todavía? ¿Se siguen hablando? ¿Se encuentran a veces en los aeropuertos, en los viajes? Bueno. Yo sé que tú trabajas mucho en Colombia. Sí, sí, nosotros gracias a Dios estamos viajando mucho, gracias a Dios, ya la semana que viene salimos ¿Cómo para está la relación con todos ellos? No, ok, pues mira, yo te voy a decir la verdad. Con Eddie Santiago, con Willy González, con el mismo Tony Rivas, el Guacho, ¿te acuerdas del Sí, Guacho? Guacho, Que seguro. tú estuviste con él allá en Colombia, en Cali. Yo tengo una buena relación con todos ellos. Muy Con Omar Negrón, el que grabó, de vuelta, Omarcito, mi sí. vida, estoy de vuelta. Sí, con todos ellos yo tengo una buena relación y hemos hablado para hacer un par de cosas en un futuro, Muy bien. celebrando los 45 años Pero de Chaney. falta alguno por ahí. Sí, con el único que yo no haría nada, porque sería con el señor Cheo Andúbal, para Ok. darte a calzón quitado. ¿Puedo preguntar por qué? No, él y yo pues tuvimos una conversación hace poco en Cali, pero cuando vinieron un par de promotores de aquí y me lo pidieron para hacer un par de cositas con él, Ok. pues yo lo llamé y él me dijo que a él no le O interesaba para un hacer reencuentro. a un reencuentro y él me dijo me dijo francamente que a él no le interesaba hacer nada con el conjunto Ok. Chaney, que sus razones se la conservaba. Y yo dije, pues no hay ningún problema. Yo le digo voy a decir los nombres, yo le digo a Moncharía y le digo a Rayito. Con ellos era que iban a hacer Sí, las que actividades. a ti no te interesa hacer nada con Chaney, que tus razones tú te las conservas y que se busquen a otro. Y ahí dejé la Ok. conversación. Pero no, con él no quiero hacer nada de verdad. Ok, bueno, No, qué nada, pena, pero nada. sería excelente verlos otra vez juntos. Conmigo no hay ningún problema, pero Ok. como el que se puso difícil fue él, O pues que sea, que entonces... el que se negó a cantar con el exactamente. grupo Yo fue. sigo con lo mío y Ok. que siga con lo de él. Ya está. Bueno, y los cantantes de ahora, tienes 3 cantantes nuevos. Bueno, sí, ahora te voy en la nueva generación. Ok. Esta Sí. es la más reciente La más generación. reciente, exacto, que lo hice cuando estando por Cali, hicimos unas audiciones. Ok. Sigue Johnny Marrero, que cantaba con el Tsunami, que es el veterano. Sigue Sí, Johnny, lo sigue Johnny, conozco. Agustín Marrero. Entonces buscando un cambio y cambiar la imagen del grupo, como me dijo, como me dijo Rayito, después que los conocí en el aeropuerto hace poco. Rayito me dice, eso es lo que yo quería que tú hicieras. Lo que yo hice aquella vez contigo, que una vez me trabajó, eso es lo que tenías que hacer, Nicolás. El único vio ahí tiene que ser tú. El único vio tiene que ser Sí, tú. hacer refrescar el exactamente. Como dice, yo no ven, ya, Nicolás Viva Negrón es el dueño y fundador del conjunto Chaney, desde los comienzos, con Jerry Rivas. Después se fue, yo me quedé solo. Pero yo lo que vendo es una marca. No es Nicolás Viva Negrón, es Chaney, 45 Chaney, años. Es como tú decir, Coca-Cola. Es una marca. Como me dijeron anoche en la reunión que yo tuve, que me dijo Luis González, me dice, ven, Chaney, ven. Eso que está ahí es una marca. Y eso es lo que yo vendo. Que eso es lo que esta gente a veces no quieren entender. ¿Te entiendes? Pero yo lo que vendo es una marca. Pero gracias a Dios, ¿Y ya grabaron o tienen planes de no, grabar con mírate, los integrantes no, nuevos? esos chamaquitos, grabé, tengo uno que es colombiano, que se llama Leandro Ramos, que grabó el tema Te Tomaré Esta Noche, que es de Diago Salsa. Vi el video. Exactamente, ese es colombiano. Entonces aquí tengo a Juni Marrero, Agustín Marrero, nosotros decimos Juni de corazón, Alejandro Sáez, que ese que me lo recomendó fue Manolito. Ok. Manolito. Hay un muchacho ahí que canta chévere y yo lo audicioné y me gustó. Y es un talento bien chévere porque tiene mucha tarima. Es bien carismático. O sea, Muy bien. es muy carismático. Y el otro que es de Ponce, Ricardo. Ese es el jovencito. El jovencito bajito, que es de tiene Ponce. mucho pelo. No, ese es Alejandro Sáez. Ah, ese es Alejandro. Ese es Alejandro Sáez. El de Ponce se llama Ricardo Jesús, que quien me lo recomendó fue, me lo recomendó Kenny Menéndez, pero quien realmente me habló de él fue Chalina, el director del conjunto de la Sí. Perla de Ponce, porque cantó con Chalina. Y esos son los que tengo ahora. Lo que Está tiene ahora. Leandro Ramos de Cali, Colombia, Agustín Juni Marrero, Alejandro Sáez y Ricardo Jesús, la nueva generación de Chaney. Muy bien. Y ya estamos. Ya van para estudio. Sí, no, ya Leandro grabó. Ahora me falta Ok. grabar los temas. Muy bien. Mira, Nicolás, yo tendría aquí que hablar contigo no
1 hora. Hace falta hablar contigo como 3 días corridos sin salir de aquí, porque hay tanta historia, hay tanta trayectoria, Mucha. que no salíamos de aquí en un par de días hablando de tantas cosas. Chévere. Pero de verdad ha sido un placer inmenso que hayas aceptado venir aquí hablando de música y contaron que hace un poco más de las cosas que la gente no sabe, ¿verdad? Del conjunto Chaney. Yo quiero hacerte entrega de esta camiseta Vaya. de Hablando de Música, el podcast. Ya Chévere. Sí, Chévere. esto nos Gracias, lo trajo gracias, nuestro gracias. amigo, sí, Lolo Morales de LM Ok. Advertising and Photographer, Gracias, que nos gracias. hace el favor de regalarnos esto para obsequiárselo a nuestros invitados. No. Igual que la tacita, mira, Sí. Hablando de Música, el podcast. Pues, con mucho gusto acepto este lindo regalo y para mí ha sido un placer estar contigo en el día de hoy, compartiendo contigo, hablando de un poquito de la trayectoria del conjunto Chaney y conjunto de Amor en estos 45 años. Esperen muchas cosas chéveres de Chaney en lo que queda de 2023. Las redes sociales importantes, fanpage Conjunto Chaney Oficial y Instagram, @Conjunto Chaney Oficial _ ¿ok? Esas son las redes sociales y el teléfono 787-930-1455. Esa es la que hay. Bueno, Nicolás, muchas gracias, de verdad, ha sido un honor, además de que eres mi amigo de muchos años, Sí. fue mi ex jefe también en los También, 80 cuando sí. trabajé con Chaney, Sí. que no me quedé con Conjunto Chaney porque para ese momento también me ofreció Bobby Valentín. Exactamente. Y tomé la decisión de Sí, irme para allá, sí, pero sí. tú con mucho gusto, Chévere. ¿verdad? Me dijiste, no, Tato, dale para adelante, pero seguimos y- amigos de toda la vida. Y el tiempo que tuviste fue como año y pico, lo disfrutamos un montón. Seguro que sí, estuvo aprendí bueno. muchísimo. Yo estaba jovencito cuando Sí, entré al exactamente, Conjunto Chaney. exactamente. Así que gracias, espero que estés con nosotros otra vez, si Dios permite, ¿verdad? Cuando ya tengas esa nueva producción Gracias. y la cosa siga caminando aquí en el programa Sí. y podamos tener hasta los cantantes aquí todos Exactamente. juntos. Estamos trabajando en la nueva producción, así que esperen pronto lo nuevo del Conjunto del Amor, Chaney. Así que eso ha sido todo por hoy en Hablando de Música, el podcast, con nuestro invitado especial, Nicolás Viva del Conjunto Chaney. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias por sintonizar Hablando de Música, el podcast. Nos veremos en una próxima entrevista. I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm